Hola, vamos a hablar de escalas. Una escala es una relación entre algo real y su representación. Por ejemplo, en mapas, en planos o en maquetas. Un ejemplo de una escala puede ser 1/50.000. ¿Qué quiere decir 1/50.000? Que un centímetro en el plano son 50.000 centímetros también, mismas unidades, en la realidad. Pero ¿tiene que ser centímetros? No tiene por qué. Si yo en el plano soy capaz de medir 1 metro en el plano, quiere decir que en la realidad son 50.000 también metros. ¿Vale? Lleva siempre la misma unidad. En la unidad que yo mida en el mapa, en el plano o en la maqueta, será la misma unidad en la realidad. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, el primer ejemplo tenemos un mapa a escala 1/10.000, ¿vale? Y, pues, por ejemplo, en el apartado A tenemos dos ciudades separadas. Por ejemplo, en nuestro mapa las separan 30 centímetros. ¿Cuál es la distancia en la realidad? Bien, pues lo podemos hacer con una regla de tres. Ponemos aquí en el mapa 1 centímetro son 10.000 centímetros en la realidad. Como en el mapa están separadas 30 centímetros, pues en la realidad estarán separadas X. Por ejemplo, esa X pues será 30 por 10.000 partido de 1, es decir, 300.000 centímetros, que no tiene tampoco mucho sentido, perdón, nos falta yo cero, mucho sentido dar una distancia entre dos ciudades en centímetros. Lo suyo sería pasarlo a metros o kilómetros. En este caso la distancia es de 3 kilómetros, ¿vale? Y si al revés nos dan esa misma escala, tenemos 1/10.000, la separación entre dos ciudades separadas en la realidad 5 kilómetros. Bien, pues podemos hacer otra regla de tres. 1 en el mapa son 10.000 en la realidad. Queremos saber cuánto separan esas dos ciudades en el mapa, si en la realidad son 5 kilómetros. Mucho ojo, porque si aquí pongo 5, esta X me saldrá kilómetros. Y en el plano yo no mido en kilómetros, acaso mido en centímetros. Así que lo más apropiado es pasar esa cantidad de kilómetros a centímetros y poner 500.000. ¿Vale? Así ya directamente esta X nos da en centímetros, que es lo que, bueno, pues solemos medir en los mapas. Así que hacemos la regla de tres, tachamos y nos queda que en mi mapa las ciudades están separadas 50 centímetros, ¿vale? Otra forma de hacerlo hubiera sido con la razón de semejanza. La razón de semejanza en un mapa son figuras semejantes. Una ciudad en un mapa y en la realidad son idénticas, así que son semejantes. La razón de semejanza son 10.000 entre 1, así que esa razón de semejanza nos queda de 10.000. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto mide en la realidad, pues basta multiplicar 30 centímetros del plano, por 10.000, que es la razón de semejanza, y nos quedan 300.000 centímetros en la realidad, que era lo que de antes, ¿vale? Y aquí, que nos dan la distancia en la realidad, pues basta dividir entre la razón de semejanza, que hemos dicho que son 10.000, pues entre 10.000, y nos sale que en el plano esas dos ciudades se separan 50 centímetros, ¿vale? Bien, vamos a hacer otro ejemplo, pero esta vez con una maqueta. Una maqueta. Y además esa maqueta tiene una escala de 1/500. Recordamos, si yo en la maqueta mido 1 centímetro, en la realidad son 500 centímetros, ¿vale? Bien, y en esa maqueta, por ejemplo,
en la maqueta pues tiene una altura de 12 centímetros. ¿Cuánto medirá en la realidad? Pues igual que antes, lo podemos hacer con una regla de 3. 1 en la maqueta son 500 en la realidad, 12 centímetros en la maqueta son X en la realidad. Así que esa X nos sale 12 por 500 partido de 1, que son 6.000 centímetros, que si lo pasamos a metros, pues sale que en la realidad la altura es de 60 metros. Otra forma, igual que antes, por la razón de semejanza acá, 500 entre 1, que sale 500. Y si en la maqueta son 12 centímetros, en la realidad son 12 por 500, que son 6.000 centímetros, o lo que es igual, 60 metros. Bien, hacemos más. Por ejemplo, la maqueta tiene un área de pues 20 centímetros cuadrados, ¿vale? ¿Cuánto mide de área? ¿Cuánta área tiene en la realidad? Bien, pues aquí hay que tener cuidado porque estamos hablando de área, que las unidades son al cuadrado y no puedo usar K como razón de semejanza. Tendré que utilizar K al cuadrado, ¿vale? Entonces, si hemos calculado antes la K, que hemos dicho que K es 500, pues en este caso tengo que multiplicar el área, que es 20, por 500 al cuadrado, ¿vale? Lógicamente se hace primero ese cuadrado y 500 al cuadrado pues son 250.000 y al multiplicarlo por 20 nos queda de 5 millones de centímetros al cuadrado. Recuerdo que las unidades al cuadrado iban de 2 en 2, así que son 500 metros cuadrados de área. ¿Qué pasa con el volumen? Si el volumen fuera de, pues por ejemplo, 10 centímetros cúbicos, ¿cuánto medirá en la realidad? Pues igual que antes no puedo usar K como razón de semejanza. Cuando las unidades están al cubo, que estamos hablando de un volumen, se emplea K al cubo. Entonces, si en el mapa son 10 centímetros cúbicos, pues hay que multiplicar 10 por, en lugar de K, que era 500, hay que hacer 500 elevado a 3, ¿vale? Así que nos queda 10 por, y 500 elevado a 3, nos quedan 125 millones. Así que por 10, pues nos quedan 1.250 millones de centímetros cúbicos. Si lo queremos pasar a metros cúbicos, recordamos que las unidades cúbicas van de 3 en 3, así que nos quedan 1.250 metros cúbicos.